Hey, muy buenos a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Soy David y hoy estamos de vuelta en un vídeo de Tibia. Vamos a continuar con estos vídeos que estábamos haciendo de el acceso a Malapur. Este es el vídeo número 3 que vamos a estar consiguiendo el backpack y el logro, el achievement del Wedding Planner. Os aviso que en este vídeo vamos a estar utilizando todos estos objetos que os mencionaba en el primer vídeo, como eran los mangos, los honeycombs, el juice squeezer y el hammer, ¿vale? Los ice cubes los vamos a dejar para el último vídeo, porque si no se me va a extender muchísimo. Y bueno, este vídeo os lo he ordenado de tal manera, las quests, para que las hagáis lo más rápido posible y de la forma más eficiente. Y bueno, como os mencionaba en el anterior vídeo, aquí en la isla vamos a estar realizando diferentes tasks, diferentes quests que tienen asociadas mini tasks, ¿no? Bueno, pues hoy en este vamos a empezar haciéndolas de un NPC y luego vamos a cambiar a otro. ¿Por qué? Porque luego la continuación de la anterior no podemos seguir haciéndola hasta que la que vamos a completar después esté completada, ¿vale? Así que vamos a hacer como un salto y luego en el siguiente vídeo volveremos para completarla. Así que vamos a ello. Como os decía, vamos a continuar con Mountainous Matters, con la cadena de misiones que se llama Fix the Observatory. Resulta que este observatorio está jodido, está roto y nos va a mandar el señor NPC Udu a arreglarlo. ¿Dónde está ubicado? Bueno, pues está ubicado en la parte central de la isla, donde está el segundo DP, donde están las tiendas, donde está el líder, por así decirlo, y justo aquí arriba de todo vamos a encontrar al señor Udu, que le vamos a decir el siguiente diálogo: Hi, Mission Yes. Este nos va a pedir ahora que vayamos a utilizar el martillo, ¿vale? Y arreglemos, digamos, el molino, el funcionamiento, el mecanismo. Así que vamos a bajar todos los pisos de este edificio hasta encontrar una rueda que es movida por el agua y al norte pues una palanquita. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues usar la palanca y luego acto seguido usar nuestro martillo, nuestro hammer, encima de la rueda para poder frenarla y que funcione correctamente. Esto lo vais a tener que hacer varias veces hasta que os ponga las siguientes frases, ¿no? Que va bajando poco a poco la velocidad de giro y luego finalmente que lo habéis reparado. En ese momento se os actualizará el quest log y podréis volver con el NPC a reportar la misión. Le diréis Hi Mission. Automáticamente se os ha autoaceptado la siguiente misión, que os pedirá ir a buscar unas lentes de cristal. Estas están escondidas, digamos, en un nido que está cerca de la zona en la que estáis. Vais a tener que bajar un piso y luego iros por todo las tiendas, las estatuas, pasar los puentes hacia la izquierda, subir las escaleras y volver a subirlas otra vez para arriba. Aquí habrá como una zona así montañosa, como llena de líquenes, de vegetación, y ahí tendréis el nido. Le dais use y se os pondrá la lente en vuestro backpack. Y ahora simplemente volver con el NPC Udu. Una vez de vuelta le diremos el diálogo que le estábamos diciendo hasta ahora: Hi Mission. Se os reportará la misión y se os autoaceptará la nueva. Esta es que tenéis que ir a visualizar o registrar una serie de estrellas del cielo. Para ello tiene que ser durante la noche del Tibia. Esto comprende en la hora real entre -4 a las y cuarto. ¿Vale? Os he puesto aquí que a partir de ese momento ya podéis utilizar el objeto que os han dado en los lugares específicos para poder registrar estas constelaciones. El primero de los lugares, que será la Smaller Rose que vamos a registrar, está ubicada por la zona en la que hemos estado, así que os será fácil llegar hasta ahí. Es pasado los puentes. En vez de irnos hacia la izquierda, que íbamos a recoger la flor, las lentes, si recordáis, nos vamos hacia abajo y veremos como un edificio muy cuadradito, muy pequeño, como si fuera una torre. Subiremos hasta arriba y ahí esperaremos hasta que sea de noche para utilizar este mapa de constelaciones para registrar la Smaller Rose. Os aparecerán unas letritas en el Tibia diciendo que ya la habéis registrado. La segunda que vamos a registrar
es Turtle. Esta está ubicada todo al norte del mapa. Esta ya habíamos venido por esta zona si recordáis en anteriores vídeos. Vamos a hacerlo en esta nueva ocasión para registrar la constelación. Así que como ya conocéis las escaleras, seguramente vamos a ir hacia estas y subir hacia arriba. No llegaremos hasta el final de todo el pasillo largo, sino que hacia la mitad, y usaremos el mapa de la constelación para que nos aparezcan las letras y podamos continuar a la siguiente. Southern Crab será la última que vamos a registrar en nuestro mapa. Esta está justo a la derecha del DP, o bien cuando aparecemos según hacemos el acceso de Marapur con el teletransporte, subiendo hacia arriba encontraremos pues esta edificación rocosa que tiene dos escaleras. En cuanto subimos tiene como un pilar en el medio, una escultura muy característica de esta zona, y nos tendremos que dirigir hacia la derecha al sur, ahí donde tendremos como una fuentecilla, situarnos y usar el mapa. Ahora ya volveremos con el NPC de nuevo y le diremos el diálogo High Mission. Hasta aquí completaríamos ya la parte 1 de este NPC, que sería la de arreglar el observatorio. Ahora, señores, vamos a pasar a lo que os decía, al otro NPC, a la otra cadena de misiones. No vamos a continuar con Mountainous Matters, porque para continuar esta misma necesitamos de la otra, de la que vamos a hacer ahora, tenerla completa. Así que vamos a hacer un paréntesis aquí. Este paréntesis lo vamos a abordar en el siguiente vídeo. Así que vamos a la otra cadena de misiones, que será Star-Crossed Lovers. Esta cadena de misiones es un poco liosa al principio, pero ya veréis que es muy sencilla. Como requisitos os menciono que tenemos que tener completa la primera parte de las misiones, de la cadena de misiones, que era Coastal Concerns, que era la que veíamos en el segundo vídeo, y la de arreglar el observatorio, que es la que acabamos de ver, ¿vale? Tenéis que tener esas dos cosas completas. Dicho esto, si habéis seguido hasta ahora los vídeos, seguro que lo tenéis. Así que, continuando, hablaremos con el NPC Kandra, que está ubicado, pues, si recordáis, en la zona de donde estaban los castores, los beavers, donde estaba Dira, pues al norte, donde estaba el templo este, que os decía. Arriba del NPC estará este otro, y que le diremos para comenzar su cadena de misiones High Mission Yes, el cual nos va a pedir que vayamos a hablar con dos NPCs. El primero de todos será Tarisu, que está localizado en el sur derecha del DP de Silvertide, y encima vamos a encontrarlo, le vamos a decir High Mission. Con esta misión nos va a pedir que ayudemos a Dira para curar a los castores. Como ya lo hemos hecho en el vídeo 2, si recordáis, volveremos a hablar con el NPC diciéndole High Mission. En este caso le diremos también Water y Pearl, porque será la siguiente misión que nos pida este señor, que tendremos que ir a buscar estos dos objetos. Antes de hacerlo, iremos a visitar al otro NPC que nos pedían al principio, Brisaki. Este NPC está ubicado, pues, en la zona de las tiendas al norte, en el medio de las islas, donde estábamos hablando en el observatorio y que la zona de puentes. Bueno, recordáis, ¿no? Pues en esta zona, pues al norte de todo, subiremos todo hacia arriba y encontraremos a este NPC. Le diremos High Mission. Va a pasar lo mismo que antes. Nos va a pedir que ayudemos con el observatorio a arreglarlo. Como ya lo hemos hecho, lo acabamos de hacer, de hecho, al principio de este vídeo, le diremos de nuevo High Mission. En este caso también le diremos Flower y Damselfly, porque nos va a pedir que recojamos estos dos objetos. El orden de recoger los objetos podéis hacerlos en el que queráis. Yo voy a seguir ahora mismo con Brisak para mantener un poco el orden de las diapositivas. Iré primero a buscar la Damselfly. Para ello necesitaremos una jaula y a lo que el NPC Niaka nos va a ayudar. Este NPC se ubica muy próximo a donde estábamos, justo a la izquierda de todo, donde recogíamos, si recordáis, las lentes. Arriba de todo prácticamente vamos a encontrar al NPC mismo.
y le vamos a decir Hi, Mission, Flower y Damselfly. El mismo diálogo que le decíamos a Brisaki. Este nos va a dar la jaula, pero antes de utilizarla utilizaremos el Orange Juice sobre el mango y obtendremos un zumo de mango. Este zumo de mango lo vamos a utilizar sobre el honeycomb que tengamos y vamos a obtener pues un brebaje que vamos a utilizar sobre la fuente de las nagas. Este está ubicado, según bajamos en la zona neutral de los puentes, hacia el sur oeste. Ahí vamos a ver como una charquita, un chorrillo que cae, y justamente donde cae el agua vamos a utilizar esta poción mágica. Inmediatamente aparecerán unas Emerald Damselflies. Vamos a utilizar la jaula para capturar una de ellas. Fijaos que la habéis capturado haciéndole clic derecho y cuando lo tengáis ya tendréis ese objeto. Ahora, para ir a buscar la flor necesitaremos una poción. Esta poción la vamos a lotear de una criatura que se llama el venerable Foam Stalker. Este está ubicado siempre en una zona, en el arrecife donde iniciamos el segundo vídeo. ¿Recordáis que habíamos estado por esta zona matando criaturas de Foam Stalkers y tortugas? Bueno, pues aquí vamos a entrar y a la derecha justo vamos a ver unas escaleritas. Vamos a bajar y a la derecha vamos a ver como una columna y un cubículo, bueno, una zona así cerrada. Aquí será donde estará ubicado esta criatura. Cuando lo matéis podéis lotear por 100% de drop esta poción. Igualmente no os extrañe encontraros pociones de estas tiradas por el DP, porque la gente las lotea y las tira, así que lo sepáis. Ahora sí, ya podremos ir a buscar la flor. La flor está ubicada donde estábamos yendo, al norte de todo de la isla, a por la constelación de la Turtle, de la tortuga, si recordáis que habíamos ido hace un momento. Bueno, pues aquí vamos a tener que ir en esta ocasión al fondo de todo el pasillo de la derecha hasta encontrarnos una flor marchitada. Aquí vamos a tener que utilizar la poción, la espuma, justamente a la derecha de esta misma flor marchita. Automáticamente la flor crecerá y le podremos dar use para recogerla en nuestro backpack. Ahora es opcional, podéis seguir buscando los objetos todos y después reportar todas las misiones de golpe, o bien ir haciendo como yo, ir reportando. En mi caso voy a reportar, así que me voy con el NPC Niaka y le voy a decir Hi Mission. Automáticamente completaré esta parte de la mini task que me pide ella, los objetos, tanto la Damselfly como la flor de coral. Ahora tengo que continuar con el agua, ¿vale? Y la perla que nos pedía el otro NPC. En primer lugar voy a ir a por el agua. Para ello tengo que craftear una serie de objetos antes, en un lugar específico que está de camino cuando vamos a matar al boss de Timira, cuando vamos bordeando la cadena montañosa del norte a la derecha. Bueno, cuando seguís todo el camino antes de pasar pues el cambio de continente, digamos, vamos a ver unas escaleras, subiremos y vamos a ver cómo el camino se adentra en la montaña. Vale, pues vamos a tener que bajar y cuando haya una bifurcación vamos a ir al camino corto, al que va hacia la derecha. Vamos a meternos y vamos a ver como un montón de maderas apiladas. Si le damos use, recogeremos un trozo de madera. Este lo vamos a tener que usar en el otro lado de la cueva. Yendo hacia el sur, hacia abajo, encontraremos una pira ardiente. Vamos a tener que utilizar este trozo de madera sobre esta y obtendremos el trozo de madera pero ardiendo, como un modo antorcha, ¿no? Vale, una vez que tenemos ese objeto, ahora mismo nos tendremos que ir de esta parte de la cueva, de la zona que se adentra en la montaña, e irnos al norte de la isla, justo donde os marco en la estrella. Aquí vamos a tener que utilizar este trozo de madera ardiente sobre el hielo que está rodeado de piedras para que se funda y así obtener
el agua bendita. Ahora, si cambiamos de continente y vamos hacia el terreno de Dimira, si os ubicáis, vamos hacia el sur y a la derecha, veremos como un remolino. Aquí vamos a tener que adentrarnos con el Helmet of the Deep y es una zona cerrada, no hay peligros ni nada. Vamos a encontrar una almeja abierta. Al usarla obtendremos la perla, esta que nos pide el NPC y al cual vamos a volver ahora mismo. Volviendo con Kandra, le diremos High Mission. Recogerá pues tanto el agua como la perla y ahora nos mandará que vayamos a matar al boss Kusuma. Este boss, que yo sepa, no lotea nada interesante en específico o que se sepa hasta el momento. Ya veremos luego en el futuro si lotea algo o no. Pero este boss lo podéis repetir cada 20 horas. Otra cosa que tienes que saber es que pues tiene un poco de debilidad a la energía, un 10%, y un poco también al fuego, que sería un 5%. Al daño de Earth es totalmente inmune y no traspasa la energía. Así que si sois un poco level lows o si os dificulta matarlo o tal, podéis poner una Energy Wall y poder pasearlo, ¿no? Digamos, este boss está ubicado pues en la zona norte, digamos, de la zona centro de la isla, en la cara opuesta, digamos, del arrecife. Bueno, yo creo que ya después de patear bastante la isla os ubicáis perfectamente, así que nada, tendréis que subir esas escaleras de ahí del norte y seguir el camino hasta encontrar pues unas gemas en el suelo y pisarlas y será vuestro teletransporte a la zona del boss. Ahí pues simplemente cuando lo matéis, recoger el cofre, que será lo que os pide el NPC para después. Ahora ya volveremos a reportar finalmente la misión. Podéis hacerlo al NPC que queráis, tanto a Kandra como a Niaka, el que más os convenga porque están los dos cerca. Así que le diréis el diálogo High Mission. Este nos dará el logro, el achievement de Wedding Planner y el backpack. Así que hasta aquí estará el vídeo de Star-Crossed Lover, que es la tercera parte del acceso a Marapur, y en el próximo vídeo estaremos continuando lo que os decía del paréntesis que hicimos con Mountainous Matters, que ahora ya sí que sí podemos seguir avanzando en esa línea de quest. Así que nada, muchachos, nos vemos como siempre en ese próximo vídeo de Tibia. Chao, chao.